Y empecemos de inmediato a debatir sobre lo que significa esta suspensión del paro judicial. Para esto le doy la bienvenida a dos grandes colaboradores y amigos de este programa, a los penalistas Francisco Bernate y Fabio Umar. Caballeros, como siempre, qué placer tenerlos en esta mesa. Muchas gracias. Siempre es nuestro. Buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Bernate, buenas noches. Doctor Umar. Miren, vamos al grano. Yo aquí tengo preguntas y preguntas y preguntas, y la verdad es que se pone uno a pensar y dice, lo puntual, levantar el paro para irse de vacaciones, ¿es eso coherente? Mire, al público en general, digamos, al ciudadano de a pie, pues eso no le suena, obviamente que no le suena. Pero es que, a ver, esa afirmación hay que desmenuzarla de la siguiente forma. El paro es un derecho, en primer lugar. Y el paro no es unas vacaciones de 56 días. El paro no ha sido que los fiscales y los jueces se han quedado durmiendo. La Fiscalía ha seguido trabajando a media marcha. Pero algunos, no todos. No crea. Es más lo que se trabaja. Lo que pasa, Hassan, es que está la desidia que los ciudadanos en general perciben de la administración de justicia, que hay un momento en que ya parece que daría lo mismo tener o no tener justicia. Fíjese usted que este paro, que es el paro más largo en los últimos... En la historia de Colombia. ¿De la historia de Colombia? Sí. Bueno. Es un paro que ha pasado relativamente desapercibido en los medios. Esto nunca ha sido tema del día en las emisoras matutinas, esto no ha sido portada de la revista Semana, y tenemos un país de 46 millones de personas sin justicia hace 56 días. Días. Los medios le hemos hecho un gran seguimiento. Dejémoslo en un seguimiento. Aquí hay una congruencia de fechas y hay un esquema que... La pregunta que se han hecho muchos es desafortunado, es lo que usted quiere decir. Muy desafortunado. Sí, probablemente sea desafortunado. ¿O calculado? Pero yo no creo que sea calculado, porque yo creo que nadie previó que esto se tomara 60 días. Yo no creo que nadie, ni siquiera Zonal, previó que esto se tomara 60 días. Pero déjeme ser abogado del diablo por un instante. Y yo le pregunto, hoy vi a un viceministro salir a decir que pues esto era un cinismo y alguna cosa así de parte de Azonal. Yo le pregunto, ¿cuántas veces esos viceministros y cuántas veces las personas han salido, entre comillas, a felicitar o a reconocer el trabajo en la rama judicial cuando, por ejemplo, el horario es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y usted va un domingo a una sala de audiencias y es exactamente como si fuera un lunes, y a las 4 de la mañana hay funcionarios legalizando capturas y ahí haciendo operativos, y la justicia, por cuenta del nuevo sistema acusatorio, funciona a las 24 horas del día, cosa que no pasaba antes. Entonces, decir que los fiscales y los jueces pues son como unos recocheros que aprovecharon esto para irse a descansar, yo no creo. Acá hay una división mucho más profunda. Aquí han venido representantes de la Fiscalía, aquí han venido de los jueces, aquí han venido prácticamente de todos los sectores de la rama judicial. Y lo que uno ve es que ni siquiera ellos mismos están de acuerdo. Mire, Hassan, yo creo que eso que usted está diciendo es perfectamente, digamos, válido y llama la atención, desde luego. Quiero hacer dos anotaciones. La primera, quien sale a vacaciones son los jueces del circuito, pero las fiscalías no salen a vacaciones, la fiscalía no tiene vacaciones colectivas. Los jueces de control y los jueces de control de garantías todavía quedan porque hacen las audiencias inmediatas o de capturas o de legalizaciones. ¿Cuántos están en paro en este momento? ¿Sabe la cifra? El 90%. Pues yo creo que alrededor de 40.000, 35.000 personas. Sí. ¿Cómo bajo el argumento salarial, que evidentemente es una reivindicación que es válida, vamos a parar el sistema judicial en Colombia? Pero perdóneme, es que el gobierno, ¿qué ha hecho por arreglarlo? El incremento que proponen es un incremento de 22.000 o de 25.000 pesos para los fiscales, cuando la brecha que hay, como le decía el doctor Bernate, es absolutamente vergonzosa. Y crece año a año. No, pero no solo eso, doctor Bernate, mire, es que en Colombia ha habido dos grandes abandonados de las políticas de Estado, que son la infraestructura del país y la rama judicial. Mire, yo sí les pregunto, porque ya hay columnistas de opinión, críticos de lo que está pasando y por supuesto vigilantes del proceso, que están diciendo, esto sería vergonzoso si en enero lo que se llega es únicamente a cobrar la prima. Porque el tema salarial, y volvemos a la discusión de fondo, es que las reivindicaciones que están pidiendo son válidas. El problema es el mecanismo. Pero perdón, Hassan, ¿qué hace usted cuando durante 22 años, pregunto, y lo pregunto desde la ignorancia realmente, ¿qué hace usted cuando durante 22 años solicita algo y nunca se lo atienden? Y cuando el funcionario de policía judicial, que son los ojos y los oídos y el tacto del fiscal en el lugar de los hechos, porque el fiscal no puede asistir al lugar del homicidio o al lugar del hurto, cuando esa persona se gana 1.200.000, 1.300.000 pesos, es terrible. y de ahí tiene que sacar plata para adelantar la investigación, por ejemplo, pagar el transporte, sacar las fotocopias. Entonces hay un momento de quiebre, hay un momento de dolor, de indignación. Mire, escúcheme lo que le voy a decir y voy a hablar en primera persona. Hemos resultado muy afectados los abogados litigantes. Llevamos 8 semanas sin hacer audiencias. Pero le digo una cosa, no hay un solo litigante
que de corazón no diga que está con el paro, porque es que también seremos los primeros beneficiados cuando la justicia tenga dignidad. Aquí lo han dicho muchos de los que se han sentado, representantes de la rama judicial, que se han sentido maltratados por el gobierno. Claro, porque no los atendió. Creo que ayer hubo unos choques de carácter físico, digamos, de empujones, de empellones, de vulgaridades entre algunos directores seccionales de algunas seccionales de Bogotá, precisamente, y algunos fiscales. Es decir, esto no corresponde a la dignidad y a la majestuosidad de la justicia. No podemos, por un resentimiento de las partes, poner a la justicia del país entonces paralizada. Hay un sector que no quiere sentarse con la ministra. Hay un sector que lo ha dicho acá en esta mesa. Nosotros no queremos sentarnos con la ministra, queremos hablar directamente con el presidente Juan Manuel Santos. Pues mire, el error es del presidente no recibirlos. A mí me da mucha pena también. Y pues, ¿quién soy yo para criticar la actitud o las posturas del presidente? Pero es que es muy grave lo que está pasando. Es que un país en 60 días, eso es más del 15% del año judicial en vacancia. Uno no sabe si hay que hablar. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Con quién hay que hablar? ¿Eso es una debilidad de Azonal o por el contrario es una fortaleza frente a su contradictor natural, que en este caso es el gobierno? Yo se los pregunto desde el otro sentido. Hay que ver. No, perdóneme, es que la ministra tiene que ponerse los pantalones, porque excúseme lo que voy a decir, me ha parecido una ministra totalmente aguachenta la que hemos tenido, que no ha salido a resolver el problema. Es que un país no puede estar 60 días sin justicia. Pero la responsabilidad entonces, en su opinión, directamente, usted le achaca más responsabilidad a la ministra. Usted dice, la ministra no ha sabido manejar el tema. Pues mire, a mí me da pena, si yo fuera ministro y a mí me corre un paro de 60 días, yo presento la renuncia irrevocable. No, pero si aquí tenemos cancilleres que han perdido 75.000 kilómetros y no renuncian. Por eso, es que entonces, si tenemos la moda de claro, perder y caerse para arriba, y entonces una ministra a la que en su mandato, en su cartera, por coincidencias probablemente, yo no le echo la culpa, pero no resuelve un paro de 60 días, que están anunciando que se levantan para volverse a reanudar en enero, perdóneme, no es una persona apta para estar en el cargo. Creo que tenemos material visual que podemos ver y que es interesante para el debate, veamos. Hay personas que están ganando 566.000 pesos y la canasta familiar vale 1.200.000. Sí, pero es que esas personas, y me parece que es muy válido el argumento, y muchas personas del común y corriente dirán, hombre, ¿de qué se queja un fiscal si se gana 4 o 6 millones de pesos versus una persona que se está ganando el mínimo y a veces un poco menos que el mínimo? Pero la discusión no es esa, la discusión es cuál es la responsabilidad en una democracia de un juez y de un fiscal. ¿Y cuáles son los deberes que tienen? ¿Cuál es su rol en el Estado y cuánto deben ganar? Mire, en eso usted tiene un funcionario colombiano tiene más procesos per cápita que cualquier otro funcionario en el mundo. La reforma tiene que ser estructural. Lo primero que tiene que haber aquí, y yo he sido una voz solitaria en eso y espero que alguien algún día me acompañe, es que la justicia no puede seguir siendo gratuita. Aquí hay pleitos que se están ventilando de familia, pleitos pequeños, pleitos menores, que por supuesto debe haber gratuidad. Pero aquí hay pleitos de talla mundial. Aquí el Consejo de Estado ha condenado a la nación a $300 millones por la expropiación de Gran Ahorrar. Aquí hay pleitos de marcas y patentes de 5, de 10 millones de dólares. Sí, hay algo de eso que tiene que quedar para la Administración de Justicia. Tiene que haber un arancel judicial. Segundo, no todo puede ir a la justicia. Los colombianos somos en general, y en eso tenemos culpa probablemente los abogados y los operadores, somos un país reivindicatorio ante la justicia. Aquí lo miran mal a uno apunta las placas del carro y va y denuncia que es que el señor del carro tal me miró mal y me hizo pistola. Eso tiene que acabarse. Y fuera de eso, aquí tiene que haber más plazas entre fiscalías y justicia. Pues usted no me contaba y lo verificamos y lo decimos, muchos de estos edificios donde no tienen ni siquiera ascensor. Es decir, es que no tienen baños. O sea, ¿cómo administran justicia si no tienen baños y si no hay ascensor? Uno se pregunta la quiero decir que para lo quemado que recibe 3.000 visitantes o 4.000 al día y que tiene una planta de 2.500 personas al día, hay días en que no hay agua. Entonces hay una emergencia sanitaria. O sea, se está haciendo justicia en un edificio donde no hay agua. Bueno, en unas condiciones. En la capital de la República. O sea, no le estoy hablando de un pueblito lejano en el Casanare, estoy hablando de la capital de la República. Y le estoy diciendo que en Cali, hace 5 años, pusieron una bomba en un edificio y la semana pasada entregaron el primer edificio para repararlo. Es decir, se demoraron 5 años dándole un lugar digno a la justicia en una ciudad como Cali, que es la ciudad industrial por excelencia de Colombia. Pero para construir cárceles está toda la plata. No, para comprar aviones espía. Aquí lo que está pasando es que la calidad de la administración de justicia, precisamente porque no hay herramientas, en la mayoría de los casos es una administración de justicia deficiente. Porque no hay herramientas, porque no hay secretarios, porque no hay computadores, porque no hay infraestructura. ¿Y quién paga las consecuencias de esa mala administración de justicia? El ciudadano, cuando se ve afectado y tiene que demandar ante el contencioso administrativo esas decisiones, y otra vez el Estado. Perdóneme, ¿cuántas veces hemos tenido los ciudadanos vía impuestos que pagar los errores de administración de justicia? Usted me lo dirá, la entidad más
demandada en el contencioso después de las fuerzas militares es la Fiscalía. ¿Quién tiene que venir? ¿Ban Ki-moon a resolver el tema del paro judicial? No, aquí eso tiene que apersonarse el primer nivel, y el primer nivel en este caso es el presidente de la República. A mí me da mucha pena. Ojalá no lo lleven a la Corte Internacional de Justicia, porque sabemos que entonces inmediatamente Santo Dios, nos va muy mal. pero aquí el presidente tiene que apersonarse de esto, porque yo personalmente creo que es absolutamente impensable que un país como Colombia pretenda entrar a los organismos multilaterales como la OMCD, todos esos se le ha apuntado a organismos, todos los temas internacionales. todos los temas los ha querido tener y se ha querido mostrar como un país desarrollado y un país en vías de desarrollo y un país... Y resulta que ese país lleva 60 días sin justicia. Señor, aquí se han gastado 35 millones de dólares para atender a unos mandatarios en una fiesta de 3 días en Cartagena. Si aquí hacen reformas a la justicia sin leerlas, ya con eso más o menos nos damos una idea de lo que quiero significa decirle una cosa, acuérdese de esa reforma. El doctor Esguerra, ministro de ese entonces, la cosa salió mal y renunció irrevocablemente. Eso es asumir responsabilidades. Ojalá los demás asumieran esa responsabilidad política. Es un señor, un caballero. Señor Fabio Omar, gracias por aceptar la invitación, como siempre. Muchas gracias. Doctor Francisco Hernández, gracias por aceptar la información. Y qué pena la peleadera, ¿no? No, estamos en un debate.